Hola, señor Wiggers. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Usted cree en Dios? Hombre, ¿cómo no voy a creer en él si me llama cada día? ¿Quién? Dios no para de llamarme, para pedirme consejos. El tío está como depresivo, por eso se esconde, no da la cara. ¿Sabe qué pasa? Que en un principio creó mucha expectativa, pero luego se dio cuenta que no estaba a la altura. Yo siempre le digo lo mismo, pero vamos a ver, organízate. ¿No ves cómo tienes el mundo hecho un caos? Y tú ahí tumbado como siempre entre las nubes. Es que tienes muy poco tacto. No puede ser que, por ejemplo, llueva en Semana Santa, cuando hay gente que lleva un año organizando una procesión. Claro, claro. Es curioso, pero en el tema este de Dios, todo el mundo está confundido, ¿eh? La gente que no cree en Dios está equivocada porque Dios existe. Y la gente que cree en Dios está equivocada porque normalmente lo tiene como idealizado, de que es superpoderoso y omnipresente. Dios está en todas partes. Y está cerca de aquí, está escondido, ahora me sale por allí. Omnipresente. Si no da el abasto en nada, hombre. Si no abarca ni Andorra, el tío. Debe ser él. Perdón. Sí, dime. Hola, Dios, hola. No, adiós, no, hola, hola. No cuelgue, no. No llore, Dios, no. Claro, el error es... Sí, vamos a ver, es que te has equivocado. ¿A quién se le ocurre hacer un mundo redondo, hombre? Un mundo que cuando uno está arriba ve la luz del